¿Hasta ahí preguntas, dudas? Listo, ahora sí. Vuelvo a cargar pases de render, escribo la lista y ahora sí lo voy a decir indirecto. Listo. Entonces vean la luz indirecta, o sea la luz de rebote que está generando mayor. ¿Listo? Bien. Vamos a sacar reflexión. Todos los reflejos de los objetos, únicamente reflejos. Vamos a ver refracción. ¿Cuál es el único elemento que hace refracción? La copa. Vamos con la sombra. Shadow Blow. ¿Listo? ¿Qué pasa? En ese caso, la sombra, si ustedes se dan cuenta, la saca invertida, o sea, la saca como un negativo. Si se dan cuenta que la sombra es azul, bueno, en el caso de la copa, aquí es como azul, por la reflexión, aquí está la mayoría, entonces está en negativo. Entonces ya vamos a ver cómo la componemos ahí. Y tenemos brillo especular. Pero en el caso de especular tenemos esos punticos, pues que realmente, digamos que en el render vendría siendo como este punto de acá, ¿no? Y ese puntito de la copa. Por acá abajo, por acá. Ya haciendo el brillo especular. Bien, entonces vamos a guardar cada uno de estos pases. Entonces, voy a sacar difuso sin sombras. Voy a sacar indirecto, voy a sacar reflexión, refracción, sombra y especular. ¿Listo? Voy a crear aquí una carpeta sin llame pases. Y voy a guardar esta imagen. Entonces, guardo esta imagen. Y la voy a guardar como, realmente el formato no importa, puede ser PNG, JPG. Digamos una recomendación sí es, traten de no guardar desde Maya a JPG, que realmente se pixela un poco la imagen. Sí, digamos que para salir de JPG Maya no es muy bueno. Entonces targa, PNG está bien. ¿Listo? Realmente el formato no importa, ¿sí? Porque vamos a componer ese Photoshop. Entonces se va a llamar difuso, que es la luz directa. Esta va a ser luz indirecta. Voy a colocarle indirecto. Siguiente, reflectividad. Entonces, voy a guardar. Indirecto. Este se llama reflexión. Este se llama refraction. Sombras. Sombras es de acá. Shadows. Y especular. Listo, tengo los pasos guardados. ¿Cómo vamos a hacer composición en Photoshop? Entonces, ¿cómo vamos a hacer composición en Photoshop? Entonces, la mayoría de elementos de pases de render. Ahora, primero atención, vamos a meter esta Photoshop. Imagino que ya manejan un poco de Photoshop, ¿no? La parte de capas, manejan la parte de modos de fusión también. ¿Puede todas las capas?
Pues ahí abrimos todas las imágenes, ¿listo? Normalmente lo que yo hago es colocar la capa de la que tiene el color, ¿sí? Por debajo, o sea, de primeras. O sea, en este caso, digamos que no es el pan de color, pero sí la luz directa, voy a dejarla por debajo, ¿listo? Entonces a esta capa le voy a colocar difuso. ¿Listo? Voy a empezar a llevar estas capas a la principal. Entonces selecciono y la copio. Esto se llama indirecto. Lo siguiente, selecciono, la copio y la pego. Esta es listo. La siguiente, la copio, la paso por acá. ¿Cómo la cambio? Sombras. ¿Qué pasa, profe? Ni siquiera preguntó si quería guardarlo o no. Digo que hay pin, no sé qué pero yo la escogió. Listo. Listo. Así coloquemos el nombre para saber cuál es cuál. Entonces esta es difuso, esta es indirect, esta es reflection, esta es refraction, esta es sombras y esta es circular. ¿Cómo va a hacer composición de esas capas de render? ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a utilizar que se llaman los modos de fusión. ¿Saben cuáles son los modos de fusión? Sí, bueno. Los que no, los modos de fusión son este menú que aparece acá arriba, en el lugar de las capas. ¿Sí? Cuando ustedes despliegan este menú que dice normal, van a tener estos tipos de fusión. Que es simplemente coger la capa arriba, la capa abajo y restarlas. ¿Sí? Modos de fusión. Pues obviamente tenemos distintos modos de fusión para las capas. Entonces, normalmente las capas reflexión, refracción, luz indirecta, el difuso, brillo especular, son capas que se fusionan utilizando el modo añadir. ¿Claros? Añadir. Vamos a colocarlos aquí para que no. Voy a dejar estos shadows aquí abajo. Entonces, todos estos hasta acá vamos a tener añadir. ¿Listo? El modo de sombras. Recuerda que el modo de sombras salió como negativo. ¿Listo? El modo de fusión para la sombra vamos a colocarle en restar. Que lo encuentran acá. Restar. ¿Listo? Ya hablamos de los otros mientras tanto. Y vamos a empezar a hacer la composición de estas capas. Les dejo la difuso por debajo y voy con el indirecto. Entonces, ¿qué tipo de fusión voy a colocarle? ¿Qué modo de fusión? Añadir. Entonces, vengo acá y le digo añadir. ¿Vean? ¿Listo? O sea, tengo un control únicamente de la luz de rebote, independiente. Vamos con reflection. ¿Listo? Entonces, le digo añadir. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener control, como digo, control independiente de cada uno de estos elementos. Yo puedo aquí decirle en esta capa, imagen, ajustes, niveles, ¿sí? Y controlar únicamente el contraste de esa imagen, o sea, los valores de reflectividad. Puedo decirle más reflectivo o menos reflectivo. O sea, no me mato ya dentro de Maya calculando los valores de reflectividad, de intensidad de luz, nada de eso. Lo puedo hacer directamente sobre los pasos. ¿Listo? Entonces es un control directo sobre esto.
Lo mismo puedo hacer con el color. Puedo decirle a esta capa tono saturación y puedo cambiar el color de la capa. ¿Claros? Vamos con la refracción. Lo mismo. Modo, añadir. Y exactamente igual, puedo decirle qué tan intenso es la refracción, puedo cambiar el color. ¿Claros? Vamos a con especular y vamos con el shadows. Especular, le voy a colocar, añadir, lo mismo. Entonces, tengo unos puntos de especulares, ¿los ven? Sí. Y un poquito. Son mínimos por ahí. Y el de sombras, entonces el de sombras le digo modo de fusión, resta. ¿Listo? Lo mismo, puedo controlar los niveles de esa capa. Entonces, qué tan fuerte o qué tan clara va a ser la sombra. ¿Bien hasta ahí? Sí. Nos hace falta dos capas, dos pases que sería ambient occlusion y profundidad de capa. Entonces, ambient occlusion lo vamos a hacer utilizando no los pases en las herramientas, sino como un layer. ¿Dónde está? Layer. Listo. ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, para utilizar esta herramienta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a crear un nuevo layer. ¿Listo? Dentro de ese layer, bueno, a ese layer más bien, vamos a crear un surface shader. Un surface shader. No se ve fácil. Mantengo el tamaño de la fuente. Un surface shader. Y a este Super Shader yo le voy a conectar una textura que se llama MIB Ambient. ¿Listo? Entonces, vamos a guardar esto, voy a guardar este render y me voy a los layers de render. Entonces voy a seleccionar todos los objetos en la escena. Entonces, clic derecho, seleccionar objetos en el layer y le digo crear nueva capa. Entonces esta capa se va a llamar Ambient Occlusion. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un Super Shader. Voy a Little Shade, voy a crear un Super Shader. Ahí está. Y ahora en el Super Shader voy a colocar una textura que se llama MIB Ambient Occlusion. Ahora, esa textura de Ambient Occlusion es una textura de Mental Ray. ¿Claros? Entonces, voy a las texturas de Mental Ray y aquí encuentran el MIB Ambient Occlusion. Voy a crear esa textura. ¿Listo? ¿Dónde voy a conectar esa textura? En el color del Super Shader. De nuevo el color. ¿Listo? Entonces, abro el Super Shader y le voy a decir arrastro, colóquelo en color. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, este material, todo este material, más bien este shader que acabo de crear, ¿cierto? Se lo voy a aplicar a toda esta capa. No a los objetos por individual, sino a toda la capa. ¿Cómo hago eso? Le hago clic derecho y acá tiene la opción de decirle asignar material exclusivamente a la capa Ambient Occlusion. Pues cuando hacen eso, él le coloca el material acá. ¿Claros? Listo. Ya hablamos un poco de lo que es la opción de Override, que ustedes ven acá. Override. Bueno, ¿qué pasa con el Override? Resulta que, como les decía, ustedes acá dentro de Maya tienen la opción de controlar cada una de las capas de render que quieren que salga y que no. ¿Listo? Así como cambiar los atributos de los objetos, podemos cambiar el motor de render de los objetos. ¿Listo? Para que entiendan. Voy a volverme a Master Layer. Vean qué pasa acá. Cuando yo me devuelvo a la capa, obviamente ya cada capa está separada. ¿Listo?
Entonces voy a seleccionar los objetos de mi layer. Voy a crear una nueva capa. Voy a darle color, no importa. Porque bueno. Entonces resulta que yo necesito que esta capa color no sea renderizada con Mental Ray sino con Maya Software. Entonces yo aquí le puedo decir en los settings de render, ¿cierto? Me paro sobre la capa y doy clic derecho sobre el nombre, en este caso utilizando render al botón de render. O aquí, o en cualquier tipo de propiedad. ¿Qué es lo que quiero que vean? Cuando yo le clic derecho, me aparece esta propiedad que se llama Create Layer Override. ¿Qué es el override? Es una excepción. ¿Sí? ¿Una excepción para qué? Para esa capa. Entonces voy a crear el Layer Override, ustedes la identifican por ese color naranja. Y voy a decirle, esta capa necesito que la renderice con Maya Software. Única y exclusivamente esa capa. Entonces, esta capa se va a renderizar con Maya Software, pero si yo me devuelvo, digamos, a la master, él me sigue respetando. Así mismo yo le puedo decir, listo, esta capa que me la renderice en color, perdón, en Maya Software, y necesito, por ejemplo, que esta lámpara no sea gris, sino que sea un color como rojo. Pues lo mismo, yo vengo acá, le digo Create Layer Override y le digo, por favor, cambia a color rojo, ¿cierto? Y en esta capa de render, ese objeto va a salir rojo. ¿Listo? Así no, puede ser con los materiales, puede ser con las luces, puedo decirle la intensidad en esta capa va a ser 30, la intensidad de esta capa será 10, con el override. ¿Claro? Pues tienen total control de cada capa. ¿Bien? Listo. Borramos esta capa, vamos a la Mirror Occlusion. Vamos a hacer un render de la Mirror Occlusion así como sale. Por defecto. Pues ese es la Mirror. ¿Listo? Ahora, ¿por qué lo sacamos por un layer y no lo sacamos por un pass? Porque la textura de Ambient Occlusion de Mental Ray me permite controlar precisamente como la definición, la calidad de cada parte de render. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos controlar? Entonces, necesito obviamente entrar a mi textura, Ambient Occlusion. ¿Sí? Entonces, seleccionamos cualquier objeto, lo seleccionamos desde Hyper Shader, no importa. Vamos a entrar acá al Super Shader o a entrar al MIB Ambient Occlusion. Entonces, por ahora, el valor que quiero que tengan en cuenta es el que dice distancia máxima. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la distancia máxima? La recomendación, ¿cuál es? Ustedes van a tener acá, en este caso, una profundidad de los objetos, ¿cierto? Del más cercano al más lejano desde la cámara. ¿Claro? Entonces, mi recomendación es cómo obtener un intermedio, ¿sí? O sea, no la distancia máxima, no la distancia mínima, pero sí un punto intermedio. De pronto un poquito yendo más hacia lo máximo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos calcular la distancia de los objetos a la cámara? Ustedes acá tienen una herramienta en Display, X-App Display, que se llama Object Details. O sea, me muestra la información de los objetos que están en la escena. Voy a activar. Cuando ustedes la activan les aparece este menú de acá. Y en este menú encuentran este que se llama distancia de la cámara. Pues si yo selecciono cualquier objeto en la escena, por ejemplo la copa, bueno, la copa está a 102 unidades. Si yo selecciono la esfera está a 142. ¿Claro? Entonces, digamos que el objeto más cercano vendría siendo más o menos la copa, sí, obviamente desde punto 0, punto 2. Máximo, digamos que 142 está la esfera, digamos que el máximo vendría siendo esta esquina, coloquémosle 150. Digamos un promedio por ahí de 130, más o menos. Por ahí, 120 y 130. Entonces, esa distancia que ustedes calculan ahí es la que vamos a introducir en Max Distance. ¿Listo? Entonces, coloquémosle 130. Si ustedes quieren, pueden experimentar con cada una de las distancias. O sea, realmente es cuestión de experimentar cada cosa. Entonces, pueden cambiar el valor de la distancia y obviamente les va a mostrar algo distinto cada vez. ¿Listo? Vean ahí. Entonces, variando la distancia, les va a cambiar el resultado de la conclusión. ¿Listo? Ahora, ustedes ven aquí que sale bastante granulado, ¿cierto? Y bastante ruido en la red. Listo.